Le damos la bienvenida a esta presentación de perspectivas teóricas del aprendizaje, las teorías conductistas, presentadas por la Escuela de Psicología de la Universidad Abierta para Adultos UAPA y la asignatura Psicología del Aprendizaje, con la participación de Giselle Rosa, Hilda Rodríguez y Héctor Brea. Bienvenidos a esta exposición. Comprensión del aprendizaje. Se asume la idea de que es la comprensión de los textos lo que permite acceder a los significados de cada una de las disciplinas que se estudian. Ello significa que el aprendizaje es un fenómeno cultural, pues permite la aprehensión de la realidad, posibilita la recreación permanente y continua de la cultura. Aprendizaje. El aprendizaje es el cambio de actitud de una persona. Cuando se adquiere el aprendizaje, se modifica definitivamente la aptitud por medio de nuevos conocimientos o experimentos. Ejemplo, cuando una persona recibe una capacitación, cambia de actitud. Si no cambió de actitud, no hubo un aprendizaje. El aprendizaje es un subproducto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar, en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la primación de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. Aprendizaje humano. Los principios conductistas en la enseñanza. La ciencia del aprendizaje y el arte de la enseñanza. Skinner, en su artículo La ciencia del aprendizaje y el arte de la enseñanza, realiza una crítica a la enseñanza tradicional centrada en los siguientes puntos. 1. En el aula la conducta está controlada generalmente por el estímulo adversivo. 2. Cuando se utilizan las recompensas, el tiempo que transcurre entre la respuesta y el reforzamiento es excesivamente largo, cuando la aplicación inmediata es más eficaz. 3. Ausencia de reforzamiento en serie. 4. Poca frecuencia de reforzamiento. Las máquinas de enseñar y la enseñanza programada. Presley fue el primero que ideó una máquina con la que presentaba preguntas y diferentes respuestas opcionales. Skinner fue quien impulsó este instrumento como una alternativa a la enseñanza tradicional en las aulas. Las máquinas de enseñar son un instrumento para presentar material programado. Consistían en un dispositivo que en una pantalla presentaban secuencial y gradualmente a los alumnos una serie de preguntas o de problemas que se introducían en un tambor. Saludos, colegas. Yo soy Hilda Rodríguez y en esta oportunidad les voy a hablar brevemente de los principios conductistas del aprendizaje, que sabemos parten del enfoque de la corriente conductista, que establece que la conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. Por tanto, las personas responden a las variables del contexto o ambiente en que se desarrollan. En este sentido, muchos conductistas sostienen que las personas nacen como una tabla rasa, es decir, sin tendencia innata a comportarse de una u otra forma, pero sí con el pasar de los años, el ambiente va moldeando o condicionando a esa persona con características y modos de comportarse únicos. Entonces, tenemos que los principios conductistas del aprendizaje se basan en las leyes del condicionamiento clásico, que son la adquisición, la generalización, discriminación, extinción y recuperación espontánea. ¿Qué es la adquisición? Es el proceso mediante el cual una respuesta se incorpora al repertorio de un individuo u organismo, produciendo la respuesta condicionada. Esta a raíz de la asociación de un estímulo neutral con un estímulo hasta el momento incondicionado, convirtiéndolo en condicionado. ¿Dónde podemos ver esto? Un ejemplo que la mayoría conoce
es parte de los experimentos que hizo Ivan Pavlov con animales, en este caso con un perro, donde relacionaba el estímulo, que hasta el momento era neutral, del sonido de una campana, con un estímulo que también hasta el momento era incondicionado, que era darle el alimento al animal, combinándolo para tener a partir de ese momento un estímulo condicionado. Por esta razón hemos visto que el perro, con el simple hecho de escuchar el sonido de la campana, comenzaba a salivar y a producir jugo gástrico. Luego de la adquisición puede darse lo que es la generalización, que es la tendencia a emitir la respuesta condicionada ante un estímulo similar, aunque no idéntico necesariamente, al que fue originalmente asociado al estímulo incondicionado. Dicho en palabras llanas, es comenzar a dar la respuesta condicionada a todos los estímulos parecidos al originalmente condicionado. En la imagen podemos ver al perrito respondiendo de igual forma ante el estímulo condicionado, tanto de la campana como de los otros sonidos parecidos que hacen los instrumentos musicales. Tenemos después de esto que puede darse también lo que es la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es el proceso de aprender a responder a unos estímulos y a otros no. Es decir, que solo se responde al estímulo condicionado, logrando diferenciarlo de los demás estímulos. En la imagen vemos al perro bien atento a la escucha de los estímulos, identificando que no son el mismo estímulo condicionado que le producía la salivación y por tanto él no da la respuesta condicionada. En la extinción vemos que es la desaparición gradual de la respuesta condicionada por la presentación repetida del estímulo incondicionado después de haber sido un estímulo condicionado. En la imagen vemos el ejemplo claro. El perrito da la respuesta condicionada al sonido de la campana, pero pasa el tiempo y no recibe el estímulo condicionado. Al repetir varias veces esta misma acción, lo que antes era un estímulo condicionado pasa a ser incondicionado porque ya no da la misma respuesta condicionada por parte del perro. La recuperación espontánea, por su parte, es la aparición sin explicación alguna de una respuesta que había sido extinguida previamente. Entonces, luego de la extinción, vemos que ya el perro no responde igual al sonido de la campana, pero con la recuperación espontánea, en cualquier momento, el perro puede escuchar el sonido de la campana y volver a producirle la respuesta condicionada que se supone estaba extinta. Muchas gracias, espero haberles sido de ayuda. Hola a todos, yo soy Héctor Brea y les voy a hablar de la teoría asociativa del condicionamiento. Vamos a hablar de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Como ya habíamos visto ya previamente, el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro en su origen que no provoca alguna respuesta llega a provocarla debido a la conexión asociativa de este estímulo neutro con el estímulo que normalmente provoca dichas respuestas. Vimos el ejemplo del perrito, para el cual ver comida le provoca salivación, pero escuchar un silbato no le provoca nada. Pero si relacionamos el silbato con la comida, le provoca salivación y llega un momento que con simplemente escuchar el silbato se le va a provocar salivación porque lo va a relacionar con comida. El condicionamiento operante o también condicionamiento instrumental es un tipo de aprendizaje y una técnica de modificación de conducta que utiliza el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la omisión y el castigo para producir la adquisición o la extinción de una conducta. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje que consiste en la asociación de un estímulo a una respuesta, con el fin de que se produzca una conducta. Después de la conducta hay una consecuencia, puede ser positiva o negativa. Si la consecuencia se considera positiva, esa conducta tendrá más probabilidades de producirse en un futuro, pues se está asociando la conducta con el suceso bueno que ha pasado después.
Si por el contrario la consecuencia es negativa, la conducta tendrá menos probabilidades de producirse en un futuro, ya que se asocia la conducta con el suceso malo. Esta conexión entre las conductas y las consecuencias deriva en una técnica de modificación de conducta que sirve para conseguir que una conducta se repita o no. De los tipos de condicionamiento operante tenemos el refuerzo positivo, que es cuando después de la conducta ocurre un suceso bueno. Esto producirá un aumento de la presencia de la conducta, como por ejemplo, un niño si saca buenas calificaciones, si le dan un premio, entonces el niño sabe que cada vez que saque buenas calificaciones será premiado. Entonces ahí estamos hablando de un refuerzo positivo. El refuerzo negativo es cuando después de la conducta deja de ocurrir o no ocurre un suceso malo que ya está pasando, lo que también aumentará la presencia de dicha conducta. Es como, por ejemplo, cuando en una materia deciden exonerar en el examen final a todos los estudiantes que durante el trimestre fueron muy participativos y sacaron buenas calificaciones, por ejemplo, en la plataforma. Eso va a provocar que futuros estudiantes que vayan a tomar esa materia y hasta los mismos estudiantes que fueron exonerados se preocupen para sacar buena nota en plataforma porque les garantiza la exoneración del examen final. También la omisión es cuando después de la conducta no ocurre un suceso bueno. Así disminuirá la presencia de la conducta. Es cuando, por ejemplo, cuando ignoras a alguien que te está molestando. Cuando te molesta, pero cuando lo ignoras, deja de molestarte. Y el castigo es cuando después de la conducta ocurre un suceso malo. Lo que también disminuirá la presencia de la conducta es cuando un empleado llega tarde repetitivamente al trabajo y deciden amonestarlo. Las diferencias entre el condicionamiento clásico y operante, tenemos que el condicionamiento clásico se refiere al aprendizaje de información sobre un estímulo, mientras que el condicionamiento operante implica un aprendizaje sobre las consecuencias de la respuesta. En el condicionamiento clásico, la respuesta condicionada o incondicionada será siempre la misma. En el condicionamiento operante, las respuestas suelen ser distintas y sus similitudes son que entre el condicionamiento clásico y operante, una respuesta que se ha extinguido recupera su fuerza con el descanso. Y hay una característica de discriminación de los estímulos, tanto si se le condiciona para que produzca una respuesta condicionada, como si el sujeto es reforzado para que responda a un estímulo dado.